Ahora vamos a mostrar, como les comenté, acuerden y también lo recordé el día de ayer, es importante entender que la curva que se presenta en la primera diapositiva, la de las barras, es una curva promedio que está reflejando una gran heterogeneidad de lo que sucede en cada una de las entidades federativas. Al ver que el descenso de la última semana es un descenso menor de menos 1% y con altas posibilidades de que al final de la semana tengamos ya un dato promedio a nivel nacional de inicio de un rebrote, pues es claro que debe haber algunas entidades federativas donde se tengan claros ascensos, pero no todas, algunas otras entidades estarán en descenso. Entonces, por eso el día de hoy, dado que tenemos tiempo, hemos decidido presentar cada una de las entidades federativas, también para que ustedes desde casa y desde las diferentes entidades del país puedan identificar lo que está sucediendo en su entidad. Aguascalientes, vamos a empezar, es un orden alfabético. Aguascalientes, y voy a estar presentando en cada una de las entidades solamente dos líneas, que es la línea de los casos estimados, que son el total de casos confirmados más una proporción definida por la positividad de la semana de los casos sospechosos, y una línea morada oscura que está mostrando la tendencia también de las muertes estimadas en cada una de las semanas. Como podemos ver, Aguascalientes, que también fue uno de las entidades que señalé ayer, pues tenemos ya prácticamente 4 semanas en ascenso, y en la última semana tenemos un 20% de incremento. Estos son de los estados que están incrementando de manera importante, pero también vean, porque eso lo vamos a ver en cada una de las entidades, que a pesar de este incremento en los casos, todas las entidades, y lo adelanto de una vez, todas las entidades siguen presentando una disminución en la proporción de defunciones. También voy a estar presentando en cada una de las entidades el semáforo con el que salió hace 2 semanas, el viernes antepasado, cuando se publicó el semáforo de riesgo COVID, y pues claramente estados como estos, pues que están en naranja, pues tienen también la probabilidad y la posibilidad de incrementar su riesgo, y no es descabellable que también entren a un semáforo rojo. La siguiente, por favor. El estado de Baja California, como pueden ver, este es un estado que tuvo un ascenso muy importante, fue de los primeros estados de las entidades federativas donde se presentó la gran carga de la pandemia en Baja California, y desde casi prácticamente desde la semana 16, tal vez con un momento un poco de meseta, pero ha ido presentando una tendencia claramente descendente, y aún en las últimas semanas es francamente en descenso, con la proporción de descenso de la última semana del menos 14%. Este estado se clasificó como un estado en amarillo, con riesgo medio, y las defunciones también siguen en un descenso importante, y en la última semana con un menos 73%, ¿no? 73% de descenso de lo que fue la semana 40 contra la semana 41. La siguiente. Baja California Sur, sin embargo, es de los estados en donde se ve también un incremento. Baja California Sur presentó su epidemia muchas semanas después de lo que vimos en Baja California, y presentando su pico máximo más o menos alrededor de la semana 31, pero también en las últimas semanas se ha visto un descenso con algunas pequeñas variaciones, pero en la última semana sigue un descenso de menos 4%, no es un descenso tan importante como el que presentamos en Baja California, pero sigue en descenso, y también fue clasificado como un estado con un nivel de riesgo amarillo. Y en cambio las muertes también un descenso franco, y de la última semana del menos 50%. La siguiente, por favor. El estado de Campeche. El estado de Campeche, como saben, es el único estado que ya se ha mantenido ya prácticamente 3 semanas en semáforo verde. Tiene una curva, digamos, de las curvas más típicas, en donde hay un ascenso y un descenso importante, en donde después de un descenso muy acelerado, en las últimas 8 semanas ha permanecido en descenso. Y es más, aquí les quiero hacer notar además de este menos 56% que ha presentado en la última semana, en toda la semana, en la semana 41, no hubo defunciones asociadas a COVID, confirmadas o estimadas a COVID. Y eso es una muy buena noticia que se ha visto en el estado de Campeche en la semana 41, y pues esto es concordante con el hecho de que también está en un nivel de riesgo verde. La siguiente, por favor.
Ahora, este es un ejemplo de un estado que va hacia arriba. Este es un estado, es el estado de Coahuila, donde también, como este también lo presenté ayer, en donde veíamos que había que después de un descenso, el pico máximo alrededor de la semana 30, con un descenso importante de las últimas semanas hasta la semana 37, pues digamos que ya lleva 3, 4 semanas en ascenso, y en la última semana se incrementó más del 12% en comparación de la semana 40. Ayer yo mencionaba algunos estados y les decía, no sabemos cómo va, vamos a ver cómo abren la siguiente semana. Entonces son estados que nosotros veíamos ayer hasta este punto, que era la semana 40, y en la semana 41 sigue en ascenso. Es un semáforo que está en naranja, en riesgo alto, y dada la tendencia, pues está en alto de ir incrementando su riesgo de mayor rebrote. Quiero señalar que muchos de estos estados, donde claramente existe la figura que estamos ya más familiarizados, también lo que se presentó en los países europeos, donde se ve que después de un descenso implica un rebrote, y esto hay estados donde claramente están en una situación de rebrote, como puede ser el estado de Coahuila. La siguiente. El estado de Colima, que también lo presenté ayer, era de esos estados que se veía un pequeño aumento, donde después de un aumento, descenso, presentó un incremento. Sin embargo, para el estado de Colima, el dato que tenemos en la semana 41 con respecto a la semana 40 es más bien de un descenso, con un descenso al menos 14%, y aunque está en naranja, pues es posible que esto lo vaya disminuyendo de riesgo. También quiero recordar que el semáforo es mucho más que esto. El semáforo tiene muchos más indicadores, no solamente estos dos indicadores de las tendencias de mortalidad de casos, pero en general son indicadores que están correlacionados unos con los otros. Entonces, también vemos un descenso del menos 38% para el caso de las defunciones estimadas. La siguiente, por favor. El estado de Chiapas, un estado que también tuvo un pico muy importante, con una aceleración muy importante y un descenso muy importante, un pico que más o menos a la altura de la semana 25, y también desde esto hemos seguido con una tendencia descendiente, con ya una tasa muy baja de casos por 100,000 habitantes, y este es el segundo estado también en donde se está presentando el fenómeno de que en la semana 41 no se han reportado defunciones con fecha de ocurrencia de esa semana, al igual que lo mencionamos con Campeche. También es un semáforo que su riesgo vigente es amarillo. La siguiente, por favor. El estado de Chihuahua es también de los que mostré ayer, donde claramente después de una curva epidémica que había estado alta en una meseta constante durante todo el periodo epidémico, claramente en las últimas 3 semanas ha tenido un ascenso importante, y especialmente en la última semana con un incremento del 37%, y esto pone a Chihuahua en una situación de mayor riesgo para que tenga un incremento en su carga hospitalaria y en su carga también de pacientes graves. Sin embargo, también quiero resaltar que aunque las defunciones es un incremento menor, pero sigue, un descenso menor, es uno del menos 8%, esto quiere decir que a pesar del incremento, esto aún no se refleja o no sabemos si se va a reflejar en un incremento de las defunciones. La siguiente, por favor. El estado de la Ciudad de México. La Ciudad de México también ha tenido una epidemia que subió mucho y ha tenido altos y bajos. Esto lo ha reportado la Ciudad de México en sus conferencias vespertinas, y también era de los estados que cuando reflejamos ayer, el día de ayer, reflejamos que había tenido un ascenso y seguía con un pequeño ascenso. Esta semana abre con un descenso del menos 8%, es un descenso menor, pero claramente son de estos estados en los que tenemos prácticamente una estabilidad de ya muchas semanas. La siguiente, por favor. El estado de Durango, también lo presenté ayer, era de los estados que se veía claramente un incremento después de una meseta que había estado en la cúspide durante más de 2 meses. En las últimas semanas ha tenido todavía un incremento mayor, y también es de los estados que tienen un mayor incremento, con un incremento de 46% de comparación de la semana 41 con la semana 40. Tiene un semáforo vigente naranja, y eso también lo pone en riesgo para poder ir pasando hacia un
un riesgo aún mayor. También hago el punto de que a pesar de este incremento, las defunciones hasta la semana 41 siguen en descenso con un 56% de descenso. La siguiente, por favor. El estado de Guanajuato es un estado que incrementó también hasta un pico más o menos en la semana 28-29, ha presentado una tendencia a disminución clara, tal vez algún pequeño meseta en algún momento. Ahora, aunque dice menos 1%, está prácticamente en una meseta después de un descenso, y a la fecha no sabemos cómo esto tanto puede ser que vuelva a bajar o que pueda incrementar, y esto es una de las cosas que se están observando y que se reflejará también en su momento en una modificación del semáforo de riesgo, que actualmente está en amarillo, y las defunciones siguen en descenso, un descenso continuo de menos 58% en la última semana. El estado de Guerrero. El estado de Guerrero tuvo también un incremento rápido después de la semana 16-17, llegando a su punto máximo en la semana 26, y aunque ha tenido un descenso un poco irregular, en general tiene una tendencia general de descenso en la última semana del menos 26%, y aunque está en un semáforo de riesgo vigente naranja, son los estados que, dada su tendencia y dada muchos otros indicadores del semáforo, es posible que pueda bajar su nivel de riesgo, y la disminución de la mortalidad también ha sido constante y en la última semana de menos 56%. La siguiente. El estado de Hidalgo, nada más, recordarles, ¿no?, que las escalas van cambiando, ¿no? Las escalas van cambiando de acuerdo a la magnitud de la tasa. Estos son casos, el número de casos, entonces no se fijan, hay estados que obviamente tienen mucho mayor población y que esta escala puede ir cambiando. En el estado de Hidalgo, después de un ascenso importante, una meseta, después un nuevo ascenso en la semana 28 hasta la semana 32, en su pico máximo, ha tenido una tendencia en disminución que tal vez se está estabilizando en las últimas semanas, ¿no?, con un pequeño incremento de la semana 41 del 5%, y es uno de los estados que definiremos como que están en una estabilidad, que tienen al estar en una estabilidad, es importante que cualquier estabilidad en el descenso implica también un riesgo de rebrote. La siguiente. El estado de Jalisco. Un ascenso muy importante a partir de la semana 18-19, con el pico máximo en la 29, y se ha mantenido en esta meseta. Tuvo un pequeño descenso al inicio de la semana 30, pero a partir de la semana 30 hasta la semana 41, digamos que se ha mantenido estable, con números de casos un poco altos y bajos, pero en general sin un descenso claro, pero tampoco un incremento claro como señal de rebrote. Las defunciones también siguen en descenso con un menos 54%, y su nivel de riesgo es naranja. La siguiente, por favor. El Estado de México, que también es de los estados con una población muy grande, que contribuye mucho a la visión, al promedio nacional que vemos en la primera curva, con un ascenso muy importante hasta la semana 22, y ha tenido un descenso prácticamente desde esa semana continuo, ¿no?, de los últimos prácticamente 2 meses, ha tenido un descenso, y aún en la última semana, un descenso importante del 26%. Estos son de los estados que van disminuyendo progresivamente, y aunque está en semáforo naranja, digamos que tienen las posibilidades de ir pasando hacia un color amarillo. Las muertes, las defunciones siguen en descenso constante en la última semana con un 63% de incremento. La siguiente, por favor. Michoacán también son de los estados que tiene en las últimas semanas ya un descenso, después de un pico máximo que se tuvo en la semana 36, tenemos un claro descenso de las últimas 4 semanas, con un decremento del 11% en la última semana, su nivel de riesgo amarillo, y las defunciones también con un decremento de la última semana del menos 30%. La siguiente, por favor.
Morelos tuvo un incremento temprano, también son de las entidades federativas que empezaron tempranamente en su curva epidémica con un incremento, su punto máximo cerca de la semana 21, y donde ha presentado un descenso que vamos a ver que aunque tiene una tendencia negativa, es posible que en las últimas semanas pueda entrar en una meseta, pero claramente en la última semana bajó el 11%, pero después de un incremento que tuvo de la semana 40 a la 39, por lo tanto es difícil ahora calificar qué es lo que va a ser su tendencia en las próximas semanas, aunque y las defunciones también tienen un decremento menor del menos 17%, pero sigue en decremento y su nivel de riesgo está en amarillo. La siguiente, por favor. Nayarit, una curva más típica en la que hay un ascenso importante hasta la semana 32, y desde esa semana ha habido prácticamente un descenso constante en los últimos 2 meses casi, en donde en la última semana, aunque tiene un decremento de solamente el 2%, la tendencia que ha seguido desde los últimos 2 meses pues ha sido un decremento franco. También son, aunque está en naranja, también son de esos estados que tienen la posibilidad de disminuir su nivel de riesgo, también con un decremento considerable de las defunciones. La siguiente, por favor. El estado de Nuevo León. Nuevo León también son de las entidades que comenté ayer, en donde teníamos también, recuerden que Nuevo León fueron de estas entidades que empezaron más tarde en su curva epidémica, empezaron su ascenso importante en la semana 22, 23, cuando ya muchas otras entidades estaban en su pico máximo, y logró su pico máximo en la semana 27, y de ahí, aunque tuvo un descenso importante, se ha mantenido en una meseta, y ya en las últimas 3, 4 semanas parece una tendencia positiva, también con un riesgo alto de que esto sea un rebrote, claro, con un incremento en la última semana del 13%, que también se ha visto también como lo mencionamos, también ha sido de las entidades que tienen una carga hospitalaria mayor, con una mayor proporción de ocupación, y por eso, aunque está ahorita en riesgo naranja, pues también son de los estados que tienen una posibilidad de incrementar su riesgo hacia el riesgo máximo. La siguiente, por favor. Oaxaca, de los estados que también presenté ayer, principalmente por este incremento que veíamos en la última semana, que a diferencia de un pico que tuvo en la 27, un descenso, tenía un ascenso, y digamos que está en una estabilidad, son de esos estados que tenemos en una estabilidad, en una meseta, que difícilmente, por los datos que tenemos, podemos pronosticar cuál va a ser su tendencia en las próximas semanas. Las defunciones siguen en descenso y su color de semáforo es naranja, riesgo alto. La siguiente, por favor. El estado de Puebla tiene un descenso claro de ya más de 2 meses, con un pico máximo en la semana 24, 25, y aunque tuvo este pequeño pico en la semana 28, desde esa semana hasta la semana 41 ha sido un descenso constante. Todas las semanas ha ido bajando. Esto es lo que también se ha llamado como una curva monotónica, porque todas las semanas sigue la misma tendencia, y en la última semana con menos 15%, por eso estas son de las entidades en donde claramente parece que va disminuyendo cada vez más su riesgo, y también en mortalidad con un decremento del menos 37% y su nivel de riesgo en amarillo. La siguiente, por favor. El estado de Querétaro, sin embargo, son de los estados que tiene una tendencia aún positiva, ¿no? Después de lo que parecía tener como un acné en su punto en la semana 35, porque había empezado a descender de manera importante, ahorita ya lleva 3 semanas en incremento, con un incremento en la última semana muy importante, de 35% en la estimación de casos, por lo que son de los estados donde estos colores naranjas pueden incrementar hacia un riesgo mayor, a pesar de que también tenemos un descenso importante de la última semana de menos 68% en el nivel de defunciones. La siguiente, por favor. Quintana Roo fue de esas entidades donde también empezaron tempranamente con un pico que después se volvió un pico mayor. Esto ya se ha descrito en varias de las conferencias vespertinas, llegando a su punto máximo en la semana 30, pero a partir de ahí prácticamente ha sido un descenso continuo, con algunos altos y bajos, pero realmente ha sido un descenso continuo. En la última semana todavía con un descenso del menos 24%,
y con una disminución de la mortalidad del menos 59%, y está en riesgo amarillo, pero claramente son de las entidades que están llegando, digamos, al valle de su curva epidémica. La siguiente. El estado de San Luis Potosí, que también había tenido ya un descenso de varias semanas, después de su pico máximo en la semana 30, en la última semana, lleva 2 semanas de ascenso, en la última semana del 8%, por eso es importante que también en la entidad federativa de San Luis Potosí, tanto las autoridades como la población tomen esto en cuenta, porque son de los momentos en donde también puede ser un riesgo de un rebrote mayor, como se ha visto en otras entidades federativas. La siguiente, por favor. Sinaloa también, de las entidades que tuvieron tempranamente, después tuvieron un gran pico hasta la semana 24 y desde esa semana hasta la semana 41 prácticamente con una tendencia continua, no monotónica, ha ido altos y bajos, pero en general la tendencia es descenso. En la última semana está estable, digamos que tiene más 1%, está en esta meseta, pero sí venía con una tendencia importante y son de los estados que también pueden tener una disminución en su riesgo. Y también se ve la misma, casi una imagen en espejo, con la disminución de las muertes de funciones de cada semana, con un decremento del 61% en la última semana. La siguiente. El estado de Sonora, Sonora tiene también de estas curvas más típicas, con un ascenso muy importante a partir de la semana 17, 18, en su pico máximo en la semana 28, y también en las últimas semanas, a partir de la semana 28, con una tendencia clara al descenso, en la última semana con 23% de descenso, su semáforo actual es amarillo, y por lo tanto, pues también si sigue con esta tendencia, podrá tener todavía un mayor desconfinamiento. La siguiente, por favor. Tabasco, también estados que también se vigilaron mucho porque tuvo un ascenso muy importante con una gran carga, con una gran ocupación hospitalaria en la semana 28, 29 con su pico máximo, pero a partir de ahí claramente un descenso continuo, aunque en la última semana no hay cambio de la 41 a la 40, digamos que sigue con esta tendencia de descenso. La siguiente. Tamaulipas, muy parecida curva, también con un ascenso hasta la semana 28, 29, y a partir de ahí también de manera continua, prácticamente monotónica, ha ido bajando todas las semanas. En la última semana con un descenso del menos 19%, está en color amarillo, y también las defunciones con un descenso importante en la última semana del 60%. La siguiente. Tlaxcala, muy parecida también, incremento la semana 28 y a partir de ahí un descenso importante, y aunque en la última semana no tiene un descenso tan importante como lo que vimos en Tamaulipas, digamos que está en este momento en el que puede estar estable y tendremos que seguir monitoreando semana con semana para ver sus tendencias futuras. También una disminución del 17% y un nivel de riesgo amarillo. La siguiente. Veracruz, similar, con un ascenso a partir de la 15-16, el punto máximo en la semana 29, y a partir de esa semana ha tenido también prácticamente un descenso continuo en los últimos 2 meses, con un 6% de decremento en la última semana, pero digamos que también son de los estados que se encuentran cerca de su zona basal o en el valle de la curva epidémica. La siguiente. Yucatán también de forma parecida, un incremento, pico máximo en la semana 31, y a partir de esa semana una tendencia clara al descenso, con un descenso de 6%, y tiene un semáforo actual naranja, puede ir disminuyendo su riesgo para ir incrementando su movilidad, sin embargo hay que estar pendiente por lo que estamos viendo en muchas otras entidades. La siguiente. Y finalmente Zacatecas, que también son de las entidades que presenté ayer, en donde después de un pico máximo en la semana 31 tuvimos un descenso, pero en las últimas semanas y aún en la última semana que no presenté ayer, en la 41 todavía tuvimos un incremento importante, 23% de incremento de 41 a la 40, ya habíamos presentado un incremento importante de la 39 a la 40, pero todavía se sigue en este ascenso, y por lo tanto son de estas entidades federativas
positivas, donde tenemos datos claros de un rebrote y por lo tanto que tenemos que tomar precauciones mayores. Entonces, creo que eso es todo.